Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto desde esta bella, invernal, fría, nocturnal, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, jueves 30 de enero de 2020, en el tomo número 129 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Ya estamos listos, el equipo de Confieso que he leído y de Radio Sol 106.3. Lupita Martínez, Juan Loaiza, Edna, Edna se anda festejando su cumpleaños. Ya ven que ayer fue su cumpleaños de ella y hoy iban ahí con su familia a un evento que le hicieron ahí en su honor, y qué bueno, nos da mucho gusto, aunque vamos a prescindir de su necesaria presencia aquí en el programa, pero ya estamos listos para llevar este tomo 129. Qué bueno que nos sintonizan en el 106.3, aunque con ciertos problemas todavía en la potencia, pero si en su radio receptor no se capta como debe usted escuchar el programa, pues puede acudir al www.confiesoqueheleído.com.mx y ahí va a encontrar una liga para escuchar la radio, ¿sí? Exclusivamente escuchar la radio, ¿sí? Igualmente, ahí en esa página va a encontrar usted 2 ligas, una para iPhone y otra para Android, ¿sí? Que son las ligas para la aplicación de Confieso que he leído. Ahí puede usted acceder y desde su celular puede hacer esto y puede escucharlo perfectamente en la radio. Y en Facebook estamos en vivo y qué bueno que ya se están conectando con nosotros. Muy buenas tardes a nuestros escuchas fieles y frecuentes de Facebook, que transmitimos ahí en vivo, y un saludo también a quienes acceden a YouTube, ¿sí? Muchos de quienes nos ven en Facebook después se van a YouTube porque ahí ya pues alguna parte que se les pasó, a veces la música, que bueno, nuestros amigos de Facebook están presionados por quienes tienen los derechos de autor de la música que programamos y bueno, quitan el audio en ese momento, pero ya en el YouTube pueden ustedes escuchar en nuestra página, en nuestra cuenta, en nuestro canal, como dicen en YouTube, ahí junto a cada una de las secciones, la música que viene enseguida, ahí está, que es la música que en YouTube se puede escuchar. Así que ya estamos aquí listos, y el día de hoy vamos a continuar con el libro de la semana, la lectura de la semana, con Demian, de Germán Hesse. Vamos a tener la sección para la reflexión. Va a estar con nosotros, como todos los jueves, el joven Raúl Villegas Martínez, con su cucharada de inteligencia financiera. Vamos a comentarles algunos eventos que va a haber en nuestra comunidad, que nos hacen llegar ahí los periodistas culturales. Nos hacen llegar pues todos los días la cartelera cultural, por decirlo de esa manera. Vamos a comentarles qué hay para mañana viernes, para el sábado, para el domingo e incluso para la próxima semana. Eventos de todo tipo, de danza, de música, de teatro y demás
y demás artes. Vamos a tener la sección de notas de actualidad, ¿sí? Vamos a comentarles algunas notas ahí, particularmente algunas noticias que emitió la Suprema Corte de Justicia con relación a algunos temas que está tratando y que es importante que conozcamos, porque ese tipo de resoluciones, ya sea a nivel de tesis o a nivel de jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia, pues son las que vienen y nos impactan de manera directa en los distintos ámbitos de nuestra vida, económica en ocasiones, social en otras, laboral, ¿sí? Familiar, ¿sí? Sin duda, y es importante que estemos informados qué es lo que está ocurriendo. La frase del día, por supuesto, y la música, pues la música, como ya estamos haciendo lo tradicional los jueves, pues va a ser trova. La vez pasada, el jueves pasado, pues fue la trova cubana, la trova latinoamericana, pero hoy nos vamos a circunscribir a la nueva trova mexicana, ¿sí? La nueva trova mexicana, hay exponentes de una gran calidad y que tienen varias décadas haciendo música, estos cantautores, ¿sí? De la nueva trova mexicana. Va a ser de ese tipo la música el día de hoy. Pues bienvenidos, iniciamos. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta la lectura de la semana. Pues les comentaba el día de ayer que en la novela Demian de Hermann Hesse se hace presente por vez primera en este autor el tema de la polaridad, ¿sí? Que va a ser un tema muy recurrente a lo largo de la vasta obra que va a tener este autor a lo largo de su prolija vida. Él nació en 1877, falleció creo que en 1952, ¿sí? O sea, una vida de 75 años que tuvo Hermann Hesse, y va a ser una constante en su obra. Incluso hay una novela que tiene que ver con Buda, este personaje ya de la India, que se llama Siddhartha, que es otro pues de los clásicos muy leídos, muy socorridos por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos. Siddhartha. Tampoco deben omitirse las huellas de la formación religiosa del autor, que está presente en Demian. Se percibe pues con las referencias a la Biblia, y no solo con las referencias, sino también con los elementos que se vierten ahí en el libro, que tiene que ver con esta búsqueda teológica del personaje Emil Sinclair, ¿sí? En Demian se refleja mucho la educación firmemente cristiana que tuvo Hermann Hesse, ¿sí? Que la recibió desde su infancia, ¿sí? Por eso es que el bien y el mal están presentes en esta obra, ¿sí? Como uno de los temas centrales. Máxime que pues la escribe cuando pues, después de haber vivido, no estuvo en la guerra, pero sin duda estando en Europa, esta se sintió, ¿sí? Haya estado o no en el frente, ¿sí? Y evidentemente que se refleja ahí el bien y el mal, ¿sí? De cómo lo percibe este autor. Está presente también la dialéctica del inconsciente, ¿sí? Esto en la perspectiva de nietzscheana, ¿sí? De Nietzsche, ¿sí? Está presente ahí.
no hay que olvidar que Nietzsche, que algunos lo ubican pues, como el padre del existencialismo. Nietzsche es un escritor del siglo XIX que tiene una fuerte influencia en la primera mitad del siglo XX, con toda esta corriente filosófica que se traduce en la literatura, en la pintura, en el arte, en las diferentes manifestaciones artísticas del llamado existencialismo, esta filosofía de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, su pareja, y de muchos otros, ¿sí? Hay ecos de Nietzsche. Recuerden que este autor, entre otros de sus escritos, escribió la novela Así hablaba Zaratustra, ¿sí? Zaratustra, uno de los sacerdotes, dioses de Babilonia, de la Mesopotamia, ¿sí? El llamado Zoroastro Zaratustra, ¿sí? Uno de los dioses mesopotámicos, y que Nietzsche decreta la muerte de Dios, ¿sí? La muerte de Dios es uno de sus planteamientos, y eso sin duda impacta de una manera muy fuerte en un espíritu tan sensible, tan perceptivo y a la vez tan religioso como era el espíritu de Hermann Hesse. Están presentes a lo largo de la novela los instintos, ¿sí? La cultura, ¿sí? Y en esto del inconsciente, pues los elementos del psicoanálisis que se estaban abriendo paso en la academia y en la medicina, en los tratamientos médicos, particularmente las creaciones teórico-prácticas de Segismundo Freud y de sus alumnos, como Erich Fromm y como Carl Jung, ¿sí? Y al parecer, como les comentaba ayer, Hermann Hesse estuvo siendo tratado, fue paciente, vamos a decirlo de esa manera, de un alumno de Jung, de Carl Jung, de tal manera pues de que no solamente los planteamientos teóricos, sino también las formas de trabajo, las formas de tratar el inconsciente, del psicoanálisis a la Carl Jung, está muy presente en la vida de Hermann Hesse y por supuesto en su obra. Esta obra, Demian, ¿sí?, muestra los valores, muestra las inquietudes de los adolescentes al querer ser aceptados, ¿sí?, en un mundo a veces que sienten que no es el de él, ¿sí?, llevándolos a elegir opciones que en un momento dado sus congéneres perciben, y ellos mismos a veces perciben que son opciones que no les favorecen. Y como comentábamos ayer y lo comentamos cuando el lunes el joven Brando nos comentó esta obra, Demian, es el despertar de un niño, puber, preadolescente, adolescente, joven, ¿sí?, con todo lo que esto implica. ¿Qué implica? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, y está presente en la obra, implica cuestionarse la vida familiar. Los primeros 8, 10, a veces, los primeros 12 años de vida, el mundo del ser humano es el hogar, es la familia, en un personaje como Saint-Clair. Bueno, vemos cada caso, pero hablando en términos de ese tipo de familia de Saint-Clair, en Europa, ¿sí?, una familia cristiana. Entonces, a los 10 años, este personaje, ¿qué le implica empezar a volverse adulto? Pues en primer lugar, poner en tela de duda lo que ha vivido en el seno familiar. Es lo primero, ¿sí? De ahí que
como nos comentaba Brando el lunes, Saint-Clair ve dos mundos: el mundo luminoso, bueno, en el que ha vivido a lo largo de 10 años Saint-Clair, y el mundo oscuro, el que está afuera, ¿sí? Afuera de la casa, ¿sí? Afuera del hogar, ¿no? Que es el mundo en términos generales de la clase media acomodada, ¿sí? Y del proletariado, ¿sí? Entonces, en primer lugar, implica el crecer, el volverse adulto, cuestionar, ¿sí? Y empezar a cuestionar a los padres, al papá, la figura paterna, en cierto sentido a la mamá, ¿sí? ¿Qué otra cosa implica? Empezar a poner en duda las verdades que de manera acrítica y automática se estuvieron aceptando a lo largo de la infancia, ¿sí? ¿Y cuáles son esas verdades? En el caso de Saint-Clair, son las verdades religiosas, lo que tiene que ver con la religión, con la historia sagrada, con la Biblia, ¿sí? Toda la teología, tal y como se le muestra a un niño en su casa y como se le mostraba en aquellas primeras décadas del siglo XX en la escuela, con la historia sagrada. Entonces se empieza a cuestionar y empieza a conocer otras interpretaciones. De ahí la importancia del planteamiento que hace Max Demian con relación a la historia de Caín y Abel. O sea, hasta ese momento el niño Saint-Clair tenía una versión, la versión bíblica con la traducción, con la interpretación de su familia, ¿sí? Y con lo que particularmente el catolicismo, el cristianismo y sobre todo el catolicismo la ha planteado, ¿sí? Y viene Max Demian y le muestra una cosa distinta, otra visión diametralmente opuesta. Y luego, me parece que en el tercer capítulo, que se llama El mal ladrón, por cierto, se pone en cuestión la versión de el buen ladrón en el Gólgota, ¿sí? Recuerden ustedes que en uno de los evangelios, ¿sí? Porque este pasaje no aparece en los 4 evangelios, ¿sí? Si ustedes revisan ahí la Biblia, los 4 evangelios, el de Mateo, Lucas, Juan y Marcos, van a ver que solamente en uno, creo que en el de San Mateo, creo, lo voy a revisar, pero creo que en el de San Mateo es donde aparece la figura del buen ladrón, ¿sí? Es la figura en donde a Jesucristo lo crucifican flanqueado por 2 ladrones, Dimas y Gestas, ¿sí? 2 ladrones, ¿sí? Y cada uno de esos ladrones tiene una actitud distinta con respecto al momento que están viviendo sus últimos momentos de morir. Uno de ellos increpa a Jesucristo y le dice: bueno, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos, ¿sí? Pues es lo que puedes hacer, eres el hijo de Dios, eres el hijo de Jehová, entonces Jehová no puede permitir que mueras, ¿sí? Ese es el mal ladrón que le enseñaron a Saint-Clair cuando era niño. Y el otro le reprende al otro ladrón y le dice: a ver, le dice, si tú estás crucificado ahí y yo también, es porque hicimos cosas malas. Hicimos cosas para merecer este castigo, ¿sí? Él no, ¿sí? Y yo sí creo en él, ¿sí? Y le dice el buen ladrón: y acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino, ¿sí? Y por ese gesto, Jesús en la cruz le dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el buen ladrón, ¿sí? Y es la versión, es la interpretación que ha tenido Saint-Clair, ¿sí? A lo largo de su niñez, ¿sí? Bien, pues llega Max Demian y le cambia la versión, ¿sí? Le dice: a ver, le dice, ¿qué tan válido es, ¿sí? Que durante toda la vida, ¿sí? Este ladrón cometió hurtos, cometió pecados, cometió delitos de diverso tipo, ¿sí? Y luego ya en el último momento, ¿sí? Se arrepiente y ya va a llegar a la gloria. No, le dice, eso no es correcto, no está bien, no es lo adecuado. Imagínense, todo eso evidentemente pone en cuestión lo que Saint-Clair
ha vivido a lo largo de esos, de esos años de su infancia, ¿sí? Entonces, eso implica crecer, o sea, enfrentarse a planteamientos, a realidades, a versiones distintas de las que ha vivido hasta ese momento. Otro elemento fundamental, por ejemplo, el libre albedrío, ¿sí? Que además debo decir que el libre albedrío es uno de los temas recurrentes de la teología, ¿sí? Y que no podemos decir que está totalmente resuelto. ¿A qué se refiere? A ver, el ser humano, ¿sí? ¿El ser humano hace lo que quiere o ya está predeterminado por Dios lo que tiene que hacer? Esa pregunta, unos dicen, todo lo que haces o dejas de hacer ya está escrito en el libro de la vida porque ya Dios, Jehová Dios, ¿sí?, lo prescribió para ti y no tienes opción. Eso hace un planteamiento teológico. Pero hay otro planteamiento que dice no, ¿sí? Dios crea el mundo, crea las cosas que existen, crea a los animales, crea al hombre, ¿sí?, le da el soplo de vida y luego le da inteligencia, voluntad y capacidad para decidir. Entonces tiene el ser humano libre albedrío. Eso por ubicarnos en la tradición judeo-cristiana, ¿eh? De todas las religiones monoteístas, del cristianismo, el judaísmo, el islamismo, porque va a haber otras que van a cuestionar de raíz todo lo anterior, pero ubiquémonos en estas dos. Entonces, ¿sí?, ese libre albedrío es otro elemento, ¿sí? Y la verdad es que muchas personas, entre otras San Clair, entran en crisis profundas. Algunos porque están convencidos de que lo que hagan o dejen de hacer ya está predestinado y no tienen para dónde hacerse, ¿sí? Y otros porque piensan lo contrario. Pero la crisis de la adolescencia, de la juventud, de la adultez, tiene que ver con esto. Otro tema central de el paso del niño al puber, al adolescente, al joven, al adulto, es lo relacionado con el sexo. Que por lo demás, en la tradición fundamentalmente católica, ¿sí?, es una de las cadenas que le ponen al ser humano, ¿sí?, sobre su cuello, el sexo. El sexo como algo pecaminoso, como algo prohibido, como algo que está mal, ¿sí?, como algo que se tiene que hacer únicamente para la reproducción. Y que el sexo, que no tenga que ver con la reproducción, es fornicación y es malo, ¿sí? Y no se imaginan ustedes, y esto lo escribieron Freud, lo escribió Jung, lo escribió Erich Fromm y todos los psicoanalistas y psicólogos que han tratado pacientes, ¿sí? Ustedes saben muy bien la cantidad de personas, ¿sí?, cuyos traumas centrales tienen que ver con lo sexual. Simplemente ayer o antier comentábamos de las niñas y los niños abusados por sacerdotes. Tiene que ver con el sexo, ¿sí? Y la Iglesia Católica impone el celibato, ¿sí? No se puede casar, ¿sí? Y la cantidad de abusos, cada día conocemos más y más y más y más. Y el impacto que tiene ese abuso sexual en la niña y en el niño es indescriptible. No se puede describir, ¿sí? Tiene que ver con el sexo, ¿sí? Tiene que ver con el sexo. Entonces, también enfrentarse a los impulsos sexuales, al instinto sexual, ¿sí?, al elemento sexual que tu cuerpo reclama, ¿sí?, en una tradición judeo-cristiana, en el caso de Saint Clair, va a tener también elementos fundamentales en la novela, ¿sí?, y que están tratados de manera literariamente hermosos y en muchos sentidos apropiados, porque fundamentalmente llevan a la reflexión, ¿sí? Pues todo eso y mucho más es Demian. Así es que corra usted a buscarlo, cómprelo, la verdad.
es un libro que es muy apreciado. Los adolescentes y los jóvenes que tienen acceso a este libro, ¿sí? Tienen un impacto muy favorable en su formación, porque muchas de las cosas que están aquí planteadas las está sintiendo. Es una manera de reflexionar. Además, en la perspectiva de Saint-Clair, en la perspectiva de Max Demian, en la perspectiva de Cromer, de Beatriz, de Frau Eva, y del propio Pistorius, de este organista de iglesia que le habla el otro elemento de la religión y los dioses, que le habla a Saint-Clair acerca de Abraxas, este ente, este demiurgo, que en su entidad, en su sustancia, ¿sí?, conlleva el bien y el mal, ¿sí? Y no como Saint-Clair le habían enseñado, Jehová bueno, Satán malo. No, Abraxas conjuga el bien y el mal en una sola entidad. Pues casi pues como el ser humano. Tomamos nuestro separador y lo colocamos. Ludwig Bachelor Salón presente el concierto que he leído. Para la reflexión. En la información previa del programa que el equipo de Confieso que he leído produce, y como parte de ese equipo, Lupita lo sube a las redes, usted probablemente ya lo vio ahí. En el tema de Para la Reflexión es Morena, un comité de apoyo en crisis, ¿sí? ¿Y por qué decimos que un comité de apoyo en crisis? De acuerdo a mi análisis, ¿sí?, Morena no es un partido político. Si uno analiza las características que tiene todo partido político, ¿sí?, como tal, de acuerdo a los teóricos de la política, de la ciencia política, no reúne los requisitos de un partido político, ¿sí? Yo desde hace mucho catalogué a Morena como un comité de apoyo a el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Desde que se creó, primero como una asociación civil, por ahí al filo del 2012, 2013, luego como un partido político para que fuera reconocido por el INE, precisamente, en el 2014, 2015, y ya participando como partido, de acuerdo a las reglas electorales mexicanas, en las elecciones intermedias federales del 2015, Morena. Pero en lo particular, yo analizando los planteamientos que hacen los teóricos de lo político electoral, Morena no reúne las características de un partido político, ¿sí? Obviamente actúa como un partido político, tiene registro de partido político, pero en realidad es un comité de apoyo. ¿Por qué? Porque el elemento que une a todos los morenistas es la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y como en el primer intento, 2018, de que Morena llevara a un presidente gana, pues ya Andrés Manuel es el presidente de todos los mexicanos. Entonces Morena se queda simplemente como un comité de apoyo, pero tiene que actuar como partido. Por eso está cometiendo todos los excesos que ahora vemos. Lo que en el PRD se empezó a vivir 12 años, 15 años, 20 años después de su fundación, aquí se empezó a ver 12 meses, 13 meses, 15 meses después de que fue reconocido por el INE, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Problemas al momento de elegir sus dirigentes, violencia en sus asambleas estatales, balazos en muchas de sus asambleas, en Jalisco, en Puebla, en muchas partes, una violencia tremenda en el afán de ser delegado, de ser candidato, de ser dirigente, ¿sí? Y el máximo momento que se ha vivido hasta ahorita, que en este momento el partido Morena tiene 2 presidentes. Una presidenta, Jacob Polemski, que ahí la dejó Andrés Manuel. Andrés Manuel era presidente, tenía como secretaria